encontramos a través del tiempo y el espacio. Gnosis, Samael Itelantes, Canal TV da las gracias por la oportunidad que nos brindan de compartir la enseñanza gnóstica en estas épocas, que el objetivo primordial radica en el desarrollo interior en cada uno de nosotros. Para ello hay aspectos importantísimos que debemos de tomar en cuenta. Y uno de esos aspectos es precisamente el aprender a meditar, ese tipo de meditación especial que el venerable maestro Samael Aumbeor nos enseña en la enseñanza gnóstica. La meditación en la muerte del ego. La meditación es un proceso que nosotros deberíamos prepararnos para iniciar el aprendizaje. El no prepararnos para el proceso de aprendices en la meditación, tarde o temprano nos pasa factura. La prueba de ello es de que en muchos lugares las salas de meditación se encuentran vacías. El estudiante no asiste, ya que el proceso de someterse a la meditación, en vez de ser un gozo interior, se convierte en toda una tortura. Pero eso sucede porque nuestro nivel de entendimiento y comprensión con relación a la meditación es sumamente limitado. A través de esta presentación intentamos compartir aspectos básicos que nos ayuden a comprender la necesidad de someternos a lo que es el proceso de aprender a meditar, aprendizaje que no es otra cosa que un proceso de reeducación en nuestra forma de ver la vida, en nuestra forma de proyectarnos ante diferentes situaciones. Es obvio que todos coincidimos en buscar tranquilidad, buscar paz, buscar aspectos que nos beneficien en nuestro crecimiento interior. Mas, sin embargo, son muchos los elementos emocionales, psicológicos, hábitos que no nos permiten proyectarnos en ese desarrollo tan anhelado. Es por eso importante reflexionar que esa tranquilidad, esa paz o esa felicidad que tanto anhelamos no tiene nada que ver con aspectos materiales, llámese riqueza, condición social, nivel académico, sino más bien es un proceso en el cual tiene que ver muchísimo el nivel de armonía en que nosotros nos encontramos. De pronto, intentar meditar
sin haber educado nuestro interior a nivel de inquietudes, a nivel de desesperación, a nivel de incomodidad, resultaría sumamente difícil realizar una meditación de las características que intentamos practicar en la enseñanza. Es por eso que es fundamental reflexionar que el aprendizaje al cual intentamos nosotros incursionar no tiene nada que ver aspectos externos, sino más bien en cómo nos encontramos en un momento dado. Es por eso que la primera regla de la meditación consiste precisamente en tomar en cuenta el estado de ánimo en que nos encontramos, el equilibrio, la armonía. ¿Por qué? Porque realmente hay que incursionar de una manera directa en el campo de nuestra mente. Observamos nosotros que a nivel mental, de pronto como seres humanos, estudiantes en particular, somos todo un caos. Hay resentimiento, hay frustración, hay dudas, hay malicia, desconfianza, amargura, rencor, ira. Hay elementos que gobiernan a nuestra mente que no nos permiten visualizar la belleza interior que al ser visualizada se podría convertir en una inspiración para seguir aprendiendo el arte de meditar. Es por eso fundamental en nuestro intento a la meditación que comprendamos que la mente es un reto a vencer, un reto a armonizar, ya que precisamente existen estados como la charla interior que no nos permiten en un momento dado centrar, enfocar un pensamiento solar. Y en el momento que intentamos hacerlo, somos invadidos por esa tormenta de pensamientos, de sentimientos, de malestares físicos que no nos permiten incursionar en el campo del aprendizaje. Es por eso fundamental reflexionar qué es meditar. Hemos compartido en muchas ocasiones que la meditación no tiene nada que ver con el proceso del razonamiento, con el proceso del pensamiento. De hecho, meditar es no pensar, para que le permitamos a nuestra conciencia que fluya, porque meditar es un momento muy íntimo para cada uno de nosotros.
Es un momento de estar ligados a un campo energético sumamente íntimo y especial, que cuando nuestra mente está inquieta, está frustrada, difícilmente lo podemos experimentar. Pero que si nosotros logramos discernir, madurar, que la meditación es un momento muy íntimo y especial para aquella persona que se somete a este proceso. De esta manera encontramos nosotros que meditar es encontrarnos con nuestro interior. Meditar es encontrar un espacio mágico de luz. Este encuentro solamente es posible cuando nosotros logramos mantener nuestra mente pacífica y nuestro cuerpo relajado. Para ello, nosotros tenemos que trabajar nuestros estados de distracción. No podemos intentar someternos al proceso de la meditación estando pendientes del teléfono, estando pendientes de compromisos, de situaciones que en vez de meternos a la meditación nos sacan de ese momento mágico. Es por eso fundamental reflexionar que la verdadera meditación es estar sobre esos estados inquietos de nuestra mente, incluyendo incomodidades y desafíos que nos puedan sacar de ese momento de luz. Es fundamental reflexionar de que el proceso de la meditación no es un escape de la realidad, ya que nuestra tendencia como seres humanos es siempre intentar escapar de nuestra realidad. Y es por eso que muchas personas caen en el alcoholismo, caen en la drogadicción, caen en la depresión, caen en muchas enfermedades psicosomáticas que les sirven como de un escudo para no enfrentar su propia realidad. Uno de los objetivos de la meditación es que nosotros enfrentemos nuestra realidad sin excusas, sin sentimientos de culpabilidad, sino más bien tomando responsabilidad que aquel momento que estamos viviendo en realidad no es un problema, sino más bien una situación que requiere de nuestra atención. Es por eso que meditar no es escaparse de nuestra realidad emocional, psicológica y física. Al contrario, meditar es la fuente, el camino para encontrar soluciones a las diferentes situaciones que nosotros tenemos que resolver como estudiantes de la enseñanza.
situaciones que pueden llamarse traumas, pueden llamarse complejos, que muchas personas intentan solucionar esas situaciones con actividades que en vez de ayudar, dañan el intento de comprender. Como hemos mencionado, el alcohol, la droga, la depresión y actividades que en vez de ayudarnos, nos alejan de una posible solución a la situación que estamos viviendo. Es por eso que el gran maestro Krishnamurti nos hace una gran aportación con relación a la meditación. Textualmente, él nos dice que el principio de la meditación es el conocimiento de sí mismos. Bien importante, porque uno de los factores que la gnosis nos enfoca y nos guía es precisamente el conocimiento de nosotros mismos. La venerable maestra Litelantes nos hace una aportación con relación a este aspecto. Ella nos dice que es fundamental que en el proceso de conocernos a nosotros mismos no nos asustemos. Al contrario, llenémonos de alegría por ir conociendo esas debilidades y limitaciones que internamente nosotros llevamos. ¿Qué quiere decir eso? Que muchos estudiantes de la enseñanza gnóstica, o muchos de nosotros los aprendices en el arte de la meditación, nos desanimamos cuando empezamos a descubrir defectos sumamente pesados. ¿Y por qué nos deprimimos, nos desanimamos? Porque de principio empezamos estos estudios con falsas expectativas, con fantasías. Hemos nosotros conversado con compañeros de la enseñanza que en estado de desilusión nos han manifestado de que ellos esperaban que en un mes, 2 meses iban a aprender a salir en cuerpo astral consciente o iban a tener contactos con seres de luz, y al no darse esa expectativa, al no cumplirse, estos compañeros se llenan de mucha depresión. Pero eso es producto de que no tenemos en claro o no ponemos en claro en nuestro interior que este proceso de aprendizaje no es de fantasías, no es de expectativas, sino más bien es un proceso de sometimiento, pero aceptando nuestra propia realidad. Un órgano enfermo no se va a curar de la noche a la mañana, porque tampoco enfermó de la noche a la mañana. Posiblemente para que ese órgano se enfermara pasaron 100 años, pasaron 200 años. Y no vamos a querer curarlo de la noche a la mañana. Lo mismo es el proceso de regeneración, el proceso de cambio. Tendremos que tener constantemente en nuestros corazones la referencia bíblica: en paciencia llegaréis a poseer vuestras almas. De esta forma, como nos dice el gran maestro Krishnamurti, el principio de la meditación es el conocernos a nosotros mismos. Para ello, tenemos que trabajar estados de pesimismo,
estados de derrotismo, estados de miedo, que en un momento dado nos pueden bloquear nuestro intento de superación interior. Y continúa el gran maestro Krishnamurti y nos dice de que cuando las actividades del yo han cesado, solo entonces hay silencio. Y es bien importante que en nuestro proceso de aprendizaje aprendamos nosotros a practicar ese silencio interior. Para ello tenemos que seguir apoyándonos en estos tres ángeles de poder: el recuerdo de sí, la autoobservación y el autocontrol. ¿Para qué estos tres ángeles? Para que nosotros podamos superar esa charla interior, esa conversación interior que no nos permite estar en silencio mental. Y como hay tremendo bullicio mental en nuestro interior, difícilmente los rayos de luz de nuestro ser pueden penetrar y conectar a nuestra conciencia. Nos dice el gran maestro Krishnamurti, ese silencio es la verdadera meditación, y en ese silencio lo eterno se manifiesta. Para ello, nosotros tenemos que someternos a este proceso de silencio interior que se convierte en todo un reto cuando nuestro amor propio es herido, cuando alguien en algún estacionamiento, en un supermercado o en casa nos hiere el amor propio y se dispara esa charla interior, esa plática interior donde se manifiesta el resentimiento, se manifiesta la ira, el deseo de venganza, llevando a nuestra conciencia a un caos total. Por eso es que es bien importante que a través del recuerdo de sí, a través de la autoobservación y el autocontrol, podemos ayudarnos en este aprendizaje en la meditación. Veamos qué importante es de ir de menos a más. Estudios han revelado que, por ejemplo, 3 minutos de meditación afectan positivamente el campo electromagnético en nosotros, y que 11 minutos de meditación cambian el sistema glandular. No se diga 31 minutos de meditación le permiten a los fluidos del sistema glandular alcanzar todas las células del cuerpo. 62 minutos de meditación cambian la materia gris del cerebro. 2 horas y media de meditación cambian las células y los tejidos del cuerpo y reconstruyen todo el sistema. La persona es reconstituida tal y como si hubiera estado en el útero. ¿Qué es esto? Esto es un nacimiento, un nuevo nacimiento a través de la meditación. Pero para llegar a estas 2 horas y media, para llegar hasta estas 3 horas de meditación, hay todo un proceso de aprendizaje
que noblemente, como estudiantes de la enseñanza, tenemos que someternos. Tristemente, son grandes cantidades de estudiantes de la enseñanza que se retiran frustrados, desesperados, porque se sientan a intentar meditar y el cuerpo se queda dormido. Y esto lo utiliza el ego para darle terapia a la conciencia y convencerla que el intento de aprendizaje será imposible. ¿Cuál será la clave en esto? Empecemos con 3 minutos conscientes de meditación. 3 minutos conscientes de meditación ya sabemos que afectarán positivamente nuestro campo electromagnético, también conocida como el aura. Estamos hablando 3 minutos solamente, pero conscientes de que estamos en lo que estamos. Más tarde en el tiempo, esos 3 minutos se podrán convertir en 11 minutos. 11 minutos conscientes de meditación son capaces de afectar, cambiar positivamente nuestro sistema glandular. Es por eso que nosotros debemos de desarrollar ese sentimiento, ese amor, esa comprensión de por qué debo de aprender a meditar. La respuesta está precisamente en este estudio realizado de una manera seria. Iremos de 3 minutos a 2 horas y media y eso marcará la diferencia en nuestras vidas. De esta forma, meditar, nos damos cuenta que no es otra cosa que descansar la mente e iniciar un sincero diálogo con nuestra alma. Es por eso que se nos ha enseñado que orar es conversar con Dios. Meditar es entrar en esa lingüística superior con nuestra alma. A través de ello, recibir las reflexiones solares de nuestro ser. En cierta ocasión, le hacíamos una pregunta a la venerable maestra Litelantes y ella nos preguntó lo siguiente: ¿y usted eso que me está preguntando a mí ya se lo preguntó a su ser? Eso a nosotros nos hizo reflexionar, ya que nuestra fuente de información, nuestra fuente de impulso debe de ser nuestro ser, nuestra mónada divina, cuando conecta a nuestra alma guerrera a través de la meditación. Pero para ello debemos de permitir que nuestra mente descanse bajo una comprensión de por qué nuestra mente debe de quedarse quieta. Para ello, nosotros tenemos que tener bien definido y bien en claro cuáles son mis objetivos en la enseñanza. La enseñanza es una escuela y debemos de vivirla como una escuela de regeneración.
no la podemos vivir con una mente de creencias, de aceptaciones, con una mente sensual que exige pruebas, sino más bien con una mente tranquila, con una mente suave, con una mente que en realidad queda en reposo para poder recibir esas reflexiones solares de nuestro ser. La meditación entonces es la disolución de los pensamientos, es estar alertas, es estar con nosotros mismos para conocernos y visualizar qué es lo que podemos mejorar. Observemos entonces que la meditación tiene un objetivo esencial, y aprender a meditar es urgente y necesario, pero necesitamos tener ese discernimiento. ¿Por qué debo de someterme a este proceso de cambio? Es por eso que la gnosis no se puede estudiar por complacer a alguien o por complacer nuestros instintos. A veces uno se ve llamado a estudiar la gnosis por alguna curiosidad, y eso no nos va a alcanzar. Necesitamos estudiar la enseñanza porque percibimos una gran oportunidad de mejorar nuestras vidas internas. Me gustaría compartir una enseñanza maravillosa del Dalai Lama, que textualmente nos dice: la ciencia puede develar que ciertas técnicas podrían ayudar a distinguir los porqués de una vida feliz o una miserable, pero la comprensión profunda de la naturaleza de la mente solo puede alcanzarse a través de la meditación. Veamos nosotros qué importante resulta el que comprendamos esa preparación previa a nuestro proceso de aprendizaje. El prepararnos al proceso de aprendizaje de la meditación nos va a colaborar para que lo hagamos de una forma madura, de una forma responsable, de una forma que cuando vengan esos pensamientos derrotistas negativos de nuestra mente, no serán capaces de desenfocarnos, no nos descompensarán esos pensamientos pesimistas que solo intentan confundirnos para que sigamos nosotros con esas mismas enfermedades psicológicas, emocionales y físicas. De esta manera, el principio de la meditación es y sigue siendo el conocimiento de nosotros mismos. Compañeros, hermanos, hermanas de la gnosis en todo el mundo, es bien importante, fundamental, que lo comprendamos, que solamente descubriendo nuestras debilidades y nuestras limitaciones vamos a poder realizar un aprendizaje responsable del arte de la meditación. La razón por qué muchas personas nos desanimamos, por qué muchas personas desistimos en este aprendizaje,
es precisamente porque no hemos madurado, no nos hemos preparado en este proceso del aprendizaje. La meditación es necesaria para poder nosotros amar la verdad. A través del aprendizaje de la meditación nacerá en nuestro interior ese amor a lo real. Uno debería ser capaz de estar en esa soledad interior. Cuando nosotros nos encontramos en esa soledad interior, podemos experimentar aspectos impresionantes a nivel energético. Pero ¿qué sucede? Muchos seres humanos le tienen miedo a la soledad. El estudiante de la meditación, el practicante de la meditación, ama la soledad, porque en la soledad hay un secreto, hay una clave que hay que descubrirla para poder gozarla. La felicidad de esta manera depende de la purificación interna que estamos viviendo. Depende de la calidad de nuestros pensamientos. Depende de la calidad de nuestras emociones. Y es por eso que urgimos a toda la comunidad gnóstica que si aún no hemos aprendido a meditar, reflexionemos si hemos pasado por un proceso de preparación. Y si alguien en este momento se ha apartado de la sala de meditación o se ha apartado del intento de aprender a meditar, recapacitemos y démonos una nueva oportunidad, empezando por prepararnos en este proceso de aprendizaje. Al aquietarnos y aquietar nuestras mentes, podremos escuchar mejor las respuestas que el universo nos está tratando de dar. Aquietarnos internamente es fundamental. Pero todo esto se vuelve un reto cuando alguien ha herido nuestro amor propio, cuando alguien ha tocado nuestro orgullo, que se forma todo un caos, toda una revolución. Para ello, el venerable maestro Samael Aumbeor nos da en sus magnas obras diferentes guías de cómo nosotros podemos aquietar, armonizar, tranquilizar nuestro interior. Es urgente que reflexionemos que en el estado en que nos encontramos somos marionetas de la mente que nos lleva de un punto a otro punto a su conveniencia. Es por eso que al convertirnos en marionetas de nuestra mente, nosotros nos volvemos seres desequilibrados, seres con tendencia a las enfermedades psicosomáticas como la depresión, la frustración, la desesperación. Para ello es fundamental el intento de aprender a meditar en base a una preparación previa. Y he ahí el error que muchas veces nosotros cometemos como estudiantes de la Divina Gnosis. Queremos pasar, como dice la venerable maestra Litelantes, practicantes
a prácticos. Y tenemos que tener bien en claro, dice la venerable maestra Litelantes, ustedes son practicantes, no prácticos. Pero cuando nosotros intentamos vivir esta enseñanza con mucha fantasía, con esas falsas expectativas, los resultados que encontramos es el fracaso en nuestro aprendizaje. De esta forma, cuando hay calma interior, la adversidad es solamente parte de nuestro proceso de crecimiento. Y esto es fundamental, la calma interior, para cuando lleguen esos combates a nivel psicológico, a nivel emocional, podemos practicar ese desdoblamiento entre lo observado y el observador. Pero para ello tenemos nosotros que tener bien en claro este proceso de aprendizaje con el hábito de mantener nuestra atención interna en medio de la actividad diaria. Comenzaremos nosotros a notar ese silencio más constante. Pero este proceso de preparación tiene que ser un proceso con mucho entendimiento, con mucha comprensión, ya que somos vulnerables a aburrirnos con mucha facilidad. El aburrimiento en esta etapa de preparación es importante saber que es una estrategia del yo psicológico. El yo psicológico maneja el aburrimiento a la perfección y provoca de que de una manera inesperada nosotros nos empecemos a aburrir de aquello que antes disfrutábamos. Es por eso que en esta etapa de preparación, cuando aparece el aburrimiento, estar alertas de que es la presencia del yo, y eso precisamente se llama conocimiento de nosotros mismos. Al principio, ese conocimiento de sí mismo se va a centralizar en conocer los elementos que están en contra de nuestro crecimiento interior. Esos elementos lunares le convienen que nosotros estemos hundidos en el alcoholismo, en la drogadicción, en la depresión, en la tristeza, en la amargura. Les conviene. ¿Por qué? Porque de esa manera nos mantienen inatentos a la luz. Pero cuando en esta etapa de preparación empezamos a observar los mecanismos del yo psicológico, empezamos a disfrutar el crecimiento interior, porque comprendemos que ese aburrimiento es un ataque, un contraataque del yo a nuestro intento de liberación. En cierta ocasión se le preguntó a nuestro Señor, el Buda, ¿qué has ganado con la meditación? Él respondió, nada. Sin embargo, te digo que he perdido la ira, he perdido la ansiedad, he perdido la depresión, he perdido la inseguridad, el miedo a la vejez y a la muerte. Veamos qué interesante
la pregunta: ¿qué has ganado con la meditación? Él dice: no he ganado nada, simplemente he perdido la ira, la ansiedad, la depresión, la inseguridad, el miedo a la muerte. Veamos nosotros qué interesante esta respuesta, porque precisamente es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos que nuestra Madre Divina y nuestro Padre interno elimine esos estados de miedo a lo desconocido. Tristemente, desde nuestra época fetal, nosotros hemos desarrollado muchísimos miedos y esos miedos no nos permiten avanzar en el camino. Mucho estudiante gnóstico llega a conocer tanto sus debilidades que llegan a desarrollar un miedo a sí mismos. El miedo es un enemigo a vencer. Es por eso que debemos de, en esta etapa de orientación, en esta etapa de preparación a la meditación, estudiar enseñanzas importantes que nos pueden ayudar a crecer. Nos gustaría compartir en esta etapa de preparación a la meditación 7 frases budistas para tener presente en nuestro corazón. Primero, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Es fundamental que como estudiantes de la enseñanza nosotros reflexionemos que en el proceso habrá dolor emocional, habrá dolor físico, habrá dolor psicológico. Es inevitable. Dolor y reflexión, he ahí tu camino. Pero el sufrimiento nosotros lo elegimos. En esta etapa de preparación a la meditación, tenemos nosotros que reflexionar en lo siguiente: alégrate porque todo lugar es aquí y todo momento es ahora. Si nosotros intentamos aprender a meditar, pero atorados en el pasado y con las fantasías del mañana, difícilmente vamos a realizar este aprendizaje. Por lo tanto, no nos olvidemos, nosotros somos el ahora. Si algún día en nuestro proceso a nosotros nos preguntan ¿quién eres?, no nos olvidemos de responder: soy este momento, soy este instante. Un tercer aspecto dice lo siguiente: cuida tanto el interior como el exterior. Todo es uno. No lastimes a los demás con lo que te causa dolor a ti. Para entender todo es necesario olvidarlo todo. Solo puedes perder aquello a lo que te apegas. El cambio viene de adentro. Deja el exterior tal y como está. Estas reflexiones son importantes, básicas para la preparación que estamos llevando con relación al arte de aprender a meditar. No podemos intentar meditar fuera de este marco de enseñanzas fundamentales. Es por eso que como estudiantes de la Gnosis debemos de vivir
esta etapa de preparación donde primero tenemos que tener en claro que el sufrimiento no es una opción para nosotros. Porque si optamos por el sufrimiento, todo el tiempo vamos a jugar a la víctima. Es fundamental la alegría de espíritu. Es fundamental cuidar nuestros estados internos y externos. Es fundamental no lastimar a los demás. Es urgente que entendamos que para entender todo es necesario olvidar todo. El yo soy, el yo sé. Textualmente nos dice el venerable maestro Samael, para ganarlo todo hay que arriesgarlo todo. Solo puedes perder aquello a lo que te apegas. Los apegos es un enemigo a vencer. Nosotros estamos llenos de miedo a perder aquello que nos da seguridad. Y esos apegos no nos dejan avanzar. De esta manera, tener bien en claro que el cambio viene de adentro y no de afuera. Es por eso que como aprendices en el arte de meditación, no hay que esperar nada de afuera, sino todo de adentro. Reflexionemos entonces que el sufrimiento será opcional si tenemos un buen discernimiento de que el dolor es parte del proceso. Llegaremos a comprender que ya no tiene caso seguirnos lamentando. Pobre de mí, nadie me entiende, nadie me comprende, todo el tiempo me va mal, todas las personas no me consideran, y nos convertimos en un muro de lamentos. De repente nos damos cuenta, estamos metidos en ese lodo del sufrimiento. El estudiante gnóstico debemos de gozarnos con esta gloriosa enseñanza. De esta manera, el dolor en el proceso es natural y tiene una duración final. Pero reflexionemos, el sufrimiento está creado y mantenido por nuestros hábitos mentales y puede durar indefinidamente. De esta manera, para nosotros, en esta etapa de preparación, el sufrimiento no es una opción. Hay que gozarnos el momento que estamos viviendo. ¿Por qué mucho estudiante gnóstico se retira de las enseñanzas? Porque eligen sufrir en el proceso. Y lamentablemente muchas personas creen que están sufriendo por el hecho de estar en la gnosis. Y eso es falso. La gnosis es el bálsamo para esos estados negativos que hoy nos gobiernan. De esta forma, veamos nosotros que en esta etapa de preparación debemos de considerar aspectos fundamentales para trabajar estos estados que hasta ahora nos han llenado de hambre, de enfermedad, de guerras. Analicemos algunos aspectos que nos pueden ayudar en esta etapa de preparación
en el aprendizaje de la meditación. En primer lugar, no te sientas ofendido. Libérate de la necesidad de ganar. Libérate de la necesidad de tener razón. Libérate de la necesidad de ser superior. Libérate de la necesidad de tener más. Libérate de la necesidad de identificarte con tus logros. Libérate de la necesidad de tu fama. Estas necesidades psicológicas, emocionales, hunden al ser humano. Y en esta etapa de preparación, nosotros tenemos que observar esta sensibilidad a sentirnos ofendidos. Con mucha facilidad, nosotros nos sentimos ofendidos y atropellados por todo mundo, pero no nos damos cuenta cuando nosotros atropellamos a los demás. La persona que tiene esta tendencia a atropellar a los demás es sensible en su amor propio. Es por eso que nuestro Señor el Buda nos dice: aquellos que están libres de pensamientos resentidos, seguro que encuentran la paz. Esos pensamientos, esos estados de resentimientos deben de ser superados. Por lo tanto, la felicidad no depende de nuestros estados externos. La felicidad depende de un cambio interior. Es por eso que nuestro Señor el Buda nos dice: la felicidad no depende de lo que tienes o de quién eres. Se basa únicamente en lo que piensas. Es por eso que mejorar nuestra calidad de pensamientos es urgente y necesario. Una vez que hayamos comenzado a ver la belleza de la vida, la fealdad comienza a desaparecer. Si comienzas a ver la vida con alegría, la tristeza desaparece. No puedes tener el cielo y el infierno, solo puedes tener uno. Esa es nuestra opción. De esta manera, la máxima victoria es la que se gana sobre nosotros mismos. Y parte de esa victoria es precisamente el proceso de preparación. Para ello, nosotros tenemos que actuar con fe, con esperanza, de que muy a pesar del estado en que hoy nos encontramos, es posible llegar a este aprendizaje. El gran maestro Lao Tse textualmente nos dice: el que vive en el pasado vive deprimido. El que vive en el futuro vive estresado. Si vives el presente, vives en paz. Para concluir esta presentación, urgimos a todos aquellos compañeros y compañeras de la enseñanza, ya sea que iniciemos en estos estudios o que ya físicamente llevemos algún tiempo en la enseñanza, seamos pacientes y no saltemos la etapa de preparación. Los puntos tratados en esta conferencia nos pueden ubicar en esta etapa de preparación. Lo fundamental es no decaer en ánimos,
no perder la fe y la esperanza de que es posible pasar por esta etapa de preparación para llegar a esta etapa de aprendizaje del arte de meditación. Que la luz de nuestro Señor el Cristo nos acompañe, que su fuerza nos oriente a arriesgar más, arriesgarlo todo para obtenerlo todo. Gracias por su atención y nos vemos en la próxima presentación. Gracias.